Bienvenidos a su canal Fun with Maths. Hoy veremos un tema propio de Matemáticas 3, también conocida como la representación matemática y sus aplicaciones. Veremos la clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y a la medida de sus ángulos. Además, veremos propiedades de los triángulos, los cuales consisten en una serie de teoremas que vamos a aplicar para la resolución de triángulos. ¿Ok? Vamos a empezar con la clasificación de triángulos. No sin antes recordarles suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartir. Bien, pues vamos al tema. Vamos a empezar recordando algunos tipos de ángulos. Hay que recordar que existen ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados. El ángulo recto, muy famoso, que mide 90 grados. El obtuso, que mide más de 90 grados, pero menos de 180. El convexo, que también es menor a 180. Esta hace referencia a cualquier ángulo menor a 180. El ángulo llano, muy importante también, recordar que mide 180. El cóncavo, que mide más de 180 grados. El nulo, que realmente no tiene grados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos esta recta que mide 90 grados, es porque se empezó desde aquí y llegó hasta este lugar. En este caso, esta recta que aparece aquí nunca se despegó del eje. Por lo tanto, pues tiene 0 grados. Y el ángulo completo, que es el ángulo, aquella recta, si quieren ver de alguna manera, que ya dio toda la vuelta y regresó al mismo punto de partida. Ese ángulo se le llama ángulo completo y mide 360 grados. Dicho eso, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es un triángulo. Pues el triángulo es una figura plana cerrada que tiene 3 lados y 3 ángulos. Es un polígono de 3 lados. Algún ejemplo de triángulos en un mapa sería el Triángulo de las Bermudas, muy famoso por la desaparición de barcos y aviones a través de los años. Y al menos en cuanto a la pirámide de Giza en Egipto, si bien la pirámide es realmente una pirámide, es otro tipo de figura, pero las caras de la pirámide son triángulos. Bueno, vamos a empezar con la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Un acutángulo es aquel triángulo en donde la medida de sus 3 ángulos son agudos. Hay que recordar que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Por lo tanto, los tres ángulos miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo, muy famoso y muy útil en este tema que estamos viendo o estamos empezando, es aquel que contiene un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto mide un ángulo recto? Ustedes ya saben, 90 grados. El obtusángulo es aquel triángulo que contiene un ángulo mayor a 90 grados. Yo no sé cuánto valgan estos, pero este mide más de 90 grados. Ejemplos, aquí tenemos un ejemplo de un triángulo recto, porque tiene un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Este sería un ejemplo de qué tipo de triángulo. De un triángulo, aquí lo tenemos, acutángulo, porque la medida de sus 3 ángulos son agudos. ¿Se fijan? Los 3 miden menos de 90 grados. Y este sería un ejemplo de un triángulo obtusángulo, porque al menos uno de ellos mide más de 90 grados. En este caso sería este ángulo porque mide 130 grados. Entendido la clasificación de los triángulos según sus ángulos, vamos a la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Aquí tenemos un triángulo muy famoso, que es el triángulo equilátero, el cual contiene 3 lados de igual medida. Los tres lados, perdón, miden lo mismo. El triángulo isósceles, el cual contiene 2 lados de igual medida y uno desigual. En esta figura es muy notorio que los lados idénticos o iguales son estos de aquí que estoy señalando y el lado desigual sería el de la base. El triángulo escaleno es aquel triángulo que contiene 3 lados de diferente medida. Quiere decir que cada uno de estos lados son diferentes. Aquí tenemos ejemplo de algunos triángulos. Y bueno, vamos con la notación. Vamos a tener que rescatar 3 datos importantes de cada triángulo. Los lados, los ángulos y los vértices. Los lados, como ya sabemos, son estas partes de aquí. El triángulo tiene 3 lados.
se representan con letras minúsculas, mientras que los ángulos, como dice aquí, se representan con letras griegas. Los vértices, que son las puntas de los triángulos, se, se usa la notación para ellos, letras mayúsculas. Ejemplo, tenemos aquí, estos aquí nos señalan la A mayúscula, la B mayúscula y la C mayúscula, como dice aquí, letras mayúsculas, nos señalan los vértices, ¿ok? Los ángulos, como son estos de acá en rojo, están señalados con letras griegas. Si aquí tenemos la letra A mayúscula, quiere decir que este es el ángulo alfa, ¿ok? Si aquí tenemos el vértice B mayúscula, quiere decir que tenemos aquí el lado beta y aquí el lado gamma. Este sería un ejemplo de un triángulo rectángulo en donde el cual este vértice, el vértice B, tiene 90 grados. Por lo tanto, este ángulo sería el ángulo beta, este al tener el A, pues sería el ángulo alfa, y este al tener C, pues sería la letra griega gamma. Y podemos ver algunos ejemplos de triángulos. Este mide más de 130. Y bueno, ojo con un detalle. Si este es vértice A y este es el ángulo alfa, este lado de acá sería el lado A minúscula. Si este es el vértice B mayúscula y este es el ángulo beta, este sería el lado B minúscula. A su vez, este sería C, este sería el ángulo gamma y este sería el lado C minúscula. Espero haya quedado claro en cuanto a la clasificación la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos y a sus lados. Vamos con las propiedades de los triángulos. En este apartado vamos a revisar cuatro teoremas, los cuales son sumamente importantes para la resolución de ejercicios. La resolución de ejercicios de triángulos aplicando tanto la clasificación de los triángulos según sus lados y sus ángulos y las propiedades que veremos a continuación, los ejercicios con esos temas se verán en el próximo video. Entonces, este video es para pura teoría y el siguiente video vamos a resolver ejercicios aplicando todo lo visto en este video. Así que atentos al siguiente video. Vamos a empezar con la propiedad de los triángulos y nos dice el teorema número 1. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180. ¿Cuáles son los ángulos internos? Pues es aquellos ángulos que están dentro del triángulo. Este sería el ángulo alfa, este el ángulo beta y este el ángulo gamma. La sumatoria de estos ángulos da 180. Aquí hay un ejemplo. El teorema 2 nos dice, en todo triángulo, a los lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos este triángulo, aquí nos explica, y tenemos este lado. Este lado nos menciona que a lados iguales se ponen ángulos iguales y viceversa. Este lado se lo pone a este ángulo. Suponiendo que este ángulo mide 30 grados, pero si se fijan, este lado es igual a este de aquí. Como es igual, por definición del teorema, quiere decir que este ángulo es igual a este de aquí. Si los lados son iguales, pues los ángulos tienen que ser iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Si este lado mide 30 grados si este lado mide 30 centímetros y este lado mide 30 centímetros, pues, y nos dice que el ángulo opuesto a este lado mide 85, por definición del teorema 2, este ángulo también tiene que valer 85. Aquí tenemos algo similar. Nos dice que este lado, el ángulo opuesto mide 65 y si este lado mide 8 al igual que este, pues por definición del teorema 2, este también vale 65. Vamos con el teorema número 3. Nos dice, la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es 360.
¿Cuáles son los ángulos externos? Pues son aquellos que se forman al extender, digamos, lo que son los lados del triángulo. Aquí podemos ver cuáles son aquellos lados, perdón, aquellos ángulos externos. Pero nos dice algo importante, que la sumatoria del ángulo X más el ángulo Y más el ángulo Z, los cuales son los ángulos externos, debe sumar 360 grados. Muy importante el teorema. Antes de seguir con el teorema número 4, tenemos que recordar aquellos ángulos suplementarios y complementarios. ¿Cuáles son los ángulos suplementarios? Bueno, los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. ¿Ok? Nosotros tenemos que recordar que una línea recta tiene un ángulo de 180 grados, pero aparecen ángulos suplementarios cuando una recta, por ejemplo, lo divide. Si yo sé que esto vale 180 grados y esto viene aquí y lo divide, ¿cómo yo sé cuánto mide cada ángulo? Bueno, pues podría en primera instancia no saberlo, pero en algún ejercicio me tienen que dar necesariamente uno de estos ángulos. Sin embargo, por definición, nos dice que la sumatoria del ángulo A más el ángulo B me tiene que dar 180 grados. Obviamente, si estamos hablando de ejercicios, pues el ejercicio me tendría que dar alguno de estos ángulos. Lo mismo pasa con los ángulos complementarios. Yo sé por definición que este es un ángulo recto, por lo tanto suma 90 grados. Bueno, ok. Sin embargo, si pongo una recta a la mitad o en cualquier dirección, pero que parta en dos el ángulo recto, pues la sumatoria de los dos ángulos que se forman también me tendría que dar 90 grados. Es simple lógica. Obviamente, la medida de esos ángulos puede variar de acuerdo al ejercicio que yo tenga o que me estén dando o que me estén pidiendo resolver. Un ejemplo de los ángulos del teorema 3 y de los ángulos suplementarios y complementarios sería esto, ejemplo de aquí, el ejemplo de este triángulo. Por ejemplo, suponiendo que yo no sepa, perdonen, aquí pueden observar la sumatoria de los ángulos externos. 130 más 150 más 80 me da 230. 230 más 130 me da 360. Entonces puede ver como la sumatoria de los ángulos externos me dan 360. Y ojo, solamente para corroborar, pueden observar que los ángulos internos miden también 180. Esta propiedad es el teorema número 1. Nada más hay que revisarlo. 50 más 100 me da 150 más 30, 180. ¿Ok? Esto es el teorema 1 y lo de afuera, la sumatoria que da 360, es el teorema número 3. Algo a tomar en cuenta en este ejercicio es que suponiendo que a mí me den este ángulo, que vale 80, y yo no tengo el valor de este ángulo, ni de este, ni de este, ¿cómo yo sabría cuánto mide este ángulo? Nosotros ya revisamos que los ángulos suplementarios, hay alfa más beta, me darían 180. Si yo prolongo esta línea, si se fijan, esta línea es un ángulo llano, mide 180 por definición. Y esta recta estaría dividiendo estos 180 grados en dos partes. Si yo sé que esto mide 80 y yo sé que todo esto mide 180, pues al medir este 80 a 180, que sé que mide todo esto, le quito o le resto los 80 y me da 100. Y así yo sabría que este mide 100 grados. Lo mismo pasaría acá. Toda esta línea recta, sé que mide 180 todo este ángulo. Y yo sé que este ángulo externo vale 150. Y yo como sé que esto vale 180 todo este ángulo, a 180 le quito 150 y encuentro 30. Y lo mismo pasaría aquí. Tenemos el teorema número 4, que es el último que vamos a revisar. Nos dice, cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir adyacente? Adyacente quiere decir el que está pegadito al ángulo de interés. Sin embargo, nos dice que el ángulo externo, en este caso el ángulo X, es igual a la suma de los ángulos internos, estos son los ángulos internos, pero no adyacentes al ángulo externo que me interese. Si a mí me interesa este ángulo y yo sé que no puedo tomar en cuenta el adyacente, entonces quiere decir que no puedo tomar en cuenta este ángulo. Este ángulo
me olvido de este si a mí me interesa este ángulo externo. Y nos dice que este valor es igual a la sumatoria de los otros dos. Definición quiere decir que A más B me daría el valor de X. Si yo quiero saber el valor del ángulo externo, si esta línea se prolonga acá y yo quiero saber el valor de este ángulo externo, pues yo tendría que sumar A más este ángulo que a lo mejor valdría C, o que llamaríamos C. Si esta línea se prolonga y a mí me interesa saber el valor de este ángulo externo, pues yo tendría que sumar B más C, ya que este sería el adyacente y nos dice que no adyacente. Aquí está el ejemplo. Aquí nos dice, olvídense que tenemos este valor, el 50. Si a mí me interesa saber el valor de este ángulo y yo no lo sé, aquí aparece ya puesto, pero supongamos que no lo sabemos. El ángulo externo de este supongamos que no lo sabemos, pero tengo el valor de estos tres ángulos internos. Y por definición del teorema 4 me dice, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. O sea, me olvido de este de aquí. Sumo 40 más 90 y me da 130. Y así por cualquiera de los ángulos externos. Bien, espero haya quedado claro la definición y las propiedades del triángulo, las propiedades según sus ángulos, según sus lados y los teoremas. En el próximo video que vamos a ver, en el cual voy a dejar la descripción o el link en la parte de descripción del video, ustedes lo pueden visualizar, le pueden dar clic y este video y este link les va a lanzar directamente al video que les estoy mencionando. En ese video vamos a resolver ejercicios aplicando las propiedades, la clasificación y estos teoremas que acabamos de ver. Quiero hacer especial mención a la maestra, a la licenciada en Educación Matemática, Mónica Chan, por permitirnos usar sus diapositivas para explicar las propiedades y a su vez hacer este video. Les recuerdo suscribirse al canal, darle like al video y compartir para que el canal siga creciendo y a su vez llegue a más personas que así lo necesitan. Sin más, agradezco su atención. Muchas gracias.